Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, muy buena noche, benditos sean todos ustedes, bendecidos sean por el Señor, que la gloriosa, perfecta y hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe. Queremos continuar con nuestra enseñanza, con nuestra serie de enseñanzas sobre la intercesión basada en este don o esta gracia que tenemos, que debemos de tener. Pienso yo que todos los hombres, todas las mujeres que creemos en Jesucristo, el discernimiento. El discernimiento es una de esas cosas que tenemos que tener todos, como decía, porque es un área que nos ayuda a definir lo que es y lo que no es de Dios. Tiene tres áreas en las que se mueve. Es el área donde sabemos que algo es de Dios o no, cuando sabemos que algo es del enemigo o no también, y cuando sabemos que algo es nuestro o no. Entonces el discernimiento no solamente es para discernir espíritus como tal, sino que es para discernir circunstancias también, es para discernir eventos, para discernir personas, para discernir prácticamente todo lo que nos rodea en cuanto a al apego que tiene hacia el ser de Dios o el no ser de Dios. Básicamente es ahí. Entonces, como cristianos digo que siempre debemos estar preparados todos para dar una buena respuesta a esta necesidad. Hay muchos hermanos, he escuchado gente que tiene, digamos que tiene una manifestación u otra de este don, de esta capacidad, pero en algunos casos yo noto que hay gente que está como amedrentada, como con temor, como que sí, como que no, como que dicen, es que yo preferiría no ver cosas porque es que yo veo esto, yo siento aquello, yo oigo aquello, a mí llegan olores de este tipo, de aquel tipo, y generalmente son cosas muy no gratas, ¿verdad? Entonces, es cierto que una persona, y esto lo quiero establecer desde el principio, cuando una persona tiene esta capacidad y este don, yo siempre les digo que si eres capaz de ver la parte, digamos, oscura del ambiente espiritual, que generalmente esta es la gente que está más pegada al discernimiento de espíritus, casi siempre lo que ocurre es que están más enfocados en cosas que no funcionan que en cosas que sí. Obviamente que, como les he estado platicando, nosotros somos el resultado de lo que pensamos, lo que sembramos en nuestra mente. Entonces, es cierto que hay muchas personas que están continuamente pensando en cosas de un tipo o de otro, y eso es lo que va a permear su mente, y por lo tanto están más accesibles a ese tipo de cosas. Es decir, como cuando una persona, imagínense esto, cuando una persona no sabe nada de vehículos, de carros, no sabe de marcas, no sabe de modelos, no sabe de años, una persona ve un carro y para ella es eso, un carro. Entonces, imagínate que una persona que está continuamente viendo coches y viendo sus marcas y viendo sus modelos, sus años, etcétera, etcétera, hasta se saben los nombres de los colores que les aplican en la pintura, etcétera, etcétera. Y una persona que no, si las pones juntas, una de ellas va a decir, oye, ¿viste ese Ford Focus que pasó hace ratito? Y la persona va a decir, ¿qué es eso? La otra persona que no entiende de coches. Cuando la otra persona está muy interesada, no en coches, está muy interesada por ejemplo, ¿cómo se dice? En bicicletas. Y entonces la persona de las bicicletas le pregunta a la que está interesada en los coches, y tú sabes, ¿cuál es la BMX más bonita que has visto? Y entonces el otro, ¿qué es una BMX? Yo sé de BMWs, pero no de BMX. Y entonces ahí las dos personas están como cada quien en su mundo, y cuando intentan interactuar no generalmente concuerdan hasta que lleguen a un punto donde los dos tengan algún interés en común. Algo muy similar pasa cuando estás, no estoy diciendo que es la forma en la que funciona el don, pero funciona muy parecido en el sentido de que entre más piensas en algo, entre más tú inviertes tiempo en algo, entre más pasas hablando de esto, de aquello, es más recurrente en tu cabeza. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo cuidar nuestra mente. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestra mente? No nada más
es para no estar obviamente contaminados, porque muchas veces pensamos, es que nos estamos contaminando de la mente o de los pensamientos o de las enseñanzas que no son cristianas, o que no deberíamos de hablar de ciertas cosas, porque etcétera, etcétera. No nada más es eso, es que en realidad Dios está siempre, fíjate bien, vamos a establecer desde el principio una verdad, es que Dios está siempre peleando con la mente que no imagina, que no, que no se, ¿cómo se dice? No se alinea con sus pensamientos. Hay un pasaje en Isaías muy hermoso que hemos leído muchas veces donde dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, y mis pensamientos y sus pensamientos no son iguales, porque los míos están muy altos por encima del cielo y los de ustedes están por debajo. Entonces, Dios establece que hay una gran diferencia entre pensar como humano y pensar acerca de Dios o como Dios. No podemos pensar como Dios porque no somos Dios. No puedo pensar como el creador porque no soy un creador, no fui el creador. Entonces soy un humano y tengo las limitaciones naturales que tiene la mentalidad humana. Pero partiendo de esa realidad, también tenemos que entender que nuestra mente sí se puede adaptar a los pensamientos de Cristo. Por eso Pablo decía, renuévense en el entendimiento de vuestra mente, o en los pensamientos de vuestra mente. Renueven lo que piensan, dejen de pensar como pensaban antes, para que empiecen a tener la mente de Cristo. Llega un momento en el que dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces es un proceso que tenemos que sufrir, pero yo quiero hablar precisamente de esto. Quiero hablarte bajo el tema, cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Porque si vamos a Génesis en capítulo 6 y verso 5, como dije, Dios siempre ha estado peleado y siempre ha aborrecido la mente que piensa fuera completamente de sus designios, de su voluntad y de sus pensamientos. El que no se alinea con los pensamientos de Dios va a ser aborrecido por Dios. Génesis 6:5 dice que esa generación su pensamiento era de continuo solamente el mal, o siempre estaban pensando en el mal y todo el tiempo pensaban en el mal. La generación de Noé fue destruida por sus imaginaciones. Imaginaban cosas que no eran agradables. Mira, te voy a dar ejemplos rápidos. Cuando en el tiempo de Noé estaba la gente pensando en cualquier cosa que no fuera Dios, pensaban en el mal. Luego, después del diluvio, la gente empezó a pensar, hagamos una torre, cuidémonos porque Dios ya nos destruyó por agua y vamos a tener que volvernos a poner atentos y vamos a mejor a cuidarnos para que no vuelva a pasar. Entonces empezaron a pensar en cómo desarrollar una torre que llegara hasta el cielo, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que bajó Dios y confundió ahí su lengua para que ellos fueran esparcidos y no entendieran nadie al otro. Entonces, la mente de esos hombres, la mentalidad de ellos estaba funcionando fuera de la voluntad de Dios. Por eso fueron destruidos. Tenemos que cuidar nuestra mente teniendo este tipo de consecuencias y este tipo de antecedentes. Debemos de cuidar nuestra mente. Como cristianos debemos de cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y entendemos en la escritura que la palabra corazón se refiere al pensamiento, se refiere a lo que la persona dedica tiempo a imaginar. Hay veces que tú no te das cuenta, pero estás imaginando cosas, visualizando cosas, vivenciando internamente cosas. Y esas cosas que estás vivenciando son tu realidad en ese instante, porque psicológicamente hablando, las sinapsis neuronales que tenemos, no hay diferencia para ellas cuando nosotros estamos imaginando que cuando estamos experimentando. Por eso hay dichos como recordar es volver a vivir, porque tú puedes darte cuenta que una persona, sin volver a pasar por una circunstancia específica, solamente recordándola, se puede poner muy feliz o muy triste o muy enojado o muy etcétera, reacciona. Y hay gente que dice, oye, ¿por qué crees que hay gente que tiene problemas, por ejemplo, con traumas psicológicos? Porque la persona
cuando recuerdas ciertas cosas, empiezas a sentir el mismo dolor, las mismas circunstancias, el estrés postraumático es como es volver a vivir toda la circunstancia de nuevo con todo lo que eso implicaba. Entonces, es cierto que para la mente, internamente, lo que pasa en la mente es como si estuviera pasando realmente. Entonces, de pronto no hay mucha diferencia en la mente de hacer algo, o de pensar algo, de sentir algo, que esté solamente en tu cabeza, y por eso tenemos que cuidar lo que pensamos, porque todo lo que pasa por nuestra mente en realidad está llevándose a cabo en el ámbito espiritual, o sea, realmente ocurre. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice la Escritura, porque cuál es el pensamiento del corazón en el hombre, así es él, lo dice Proverbios también. Entonces, tenemos que cuidar lo que pensamos. No eres lo que oras, hermano. Quiero sacarte a lo mejor de un hierro, de un error que tenemos. Y a veces pensamos que el que más ora, entonces es más santo. Pero en realidad el que es más santo es el que más piensa en santidad. El que más ayuna no es el más alejado del pecado. El más alejado del pecado es el que más piensa alejarse del pecado en su cabeza, el que más piensa estar firme. Por eso la Escritura dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque piensa primero y luego se dedica a no hacerlo, a no caer, ¿verdad? Entonces, la Escritura es muy clara. No eres lo que oras, hermano. Eres lo que piensas. Si tú estás pensando en bendición, en cosas eternas, en cosas saludables, en cosas de buen nombre, en lo bueno, en lo digno, en lo amable, en lo puro, entonces vas a estar siendo eso en lo que estás pensando. Vas a poder provocar mayormente eso que lo otro. Fíjate bien que hay mucha gente que piensa más en lo que no quiere que en lo que necesita o en lo que sí quiere. Por ejemplo, una persona dice, es que una mujer, por ejemplo, una personita, una jovencita que anda buscando novio, que está no buscando per se, pero sí que está esperando conseguir una buena pareja, y se pone a pensar y dicen, ¿qué te gustaría en un hombre? Y ella dice, pues es que no me gustan los hombres infieles, y tampoco me gusta que sean así o que sean asado, o que sean de esta manera o que sean de aquella otra. Y entonces, si tú te fijas, la pregunta es, ¿qué te gustaría? Y ella termina respondiendo, no me gustaría esto, o no quiero aquello. Y eso quiere decir que esa persona está enfocada, es decir, pensando más en lo que no quiere que en lo que sí. Y cuando piensa en lo que no quiere, lo atrae, lo provoca, genera eso en el ámbito espiritual. El hombre y la mujer somos una máquina de pensamientos, y los pensamientos los tenemos que filtrar diariamente, cada segundo, cada minuto, cada momento, para dejar los pensamientos que son de Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios si el hombre está alejado de Dios. Entonces, entre más piensas en Dios, más te acercas a Él. ¿Sale? La razón por la que Dios no usa a muchas personas o no nos usa es por nuestra inconsistencia mental. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos pensando en lo bueno, pero a veces estamos pensando en lo malo. Un ratito estamos pensando en orar, o en ayunar, en leer, en buscar la palabra, o estamos pensando en la historia de la Escritura, en alguna historia específica, estamos pensando en cómo mejorar nuestra vida cristiana, pero otro momento estamos pensando en que si tal persona o cual persona nos hizo una cara o un gesto, o estamos pensando en que si no nos han reconocido el trabajo que hicimos, o estamos pensando en que ¿por qué a mí sí, por qué a mí me ponen a hacer el quehacer y a fulano no? No sé. O sea, hay muchos pensamientos que nos escapan. Y peor aún, hay muchos pensamientos también que nos empiezan a atacar. Por ejemplo, pensamientos de lujuria, celos, envidia. Si tú te das cuenta, la lujuria, los celos y las envidias siempre son imaginaciones. La lujuria es una imaginación, es decir, son pensamientos pero visuales. Los celos son pensamientos también, pero son imágenes, son visuales, son como videos en tu cabeza. Las envidias es lo mismo, son imágenes en nuestra cabeza, en nuestra mente. Hay muchas personas que cuando envidian a otros, cuando están, pues sí, en el momento, en la circunstancia, en la situación de envidia, pues imaginan todo de la otra persona,
lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, lo que quieren y lo que no quieren, lo que pueden y lo que no. Es decir, la imaginación es parte del pensamiento. La imaginación es una forma en la que nosotros podemos acceder al mundo espiritual. Y es que lamentablemente para muchos de nosotros no se nos ha enseñado cómo nuestra mente juega un papel tan importante en nuestra vida cristiana. Efesios 6:17 nos dice que tenemos que llevar puesto el casco de la salvación, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí yo quiero que tú lo notes de esta manera. Vamos a poner palabras unas por otras para entender lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice que llevemos una imaginación poderosa junto con la palabra de Dios. De esta manera estamos protegidos. Cuando yo imagino la palabra de Dios, cuando yo visualizo la palabra de Dios, entonces tengo poder y tengo autoridad, tengo una protección bastante fuerte. Cuando yo imagino a un vecino haciendo alguna tontería, cuando una mujer imagina no sé, al vecino que viene a robarle un beso, cuando una mujer o un hombre imagina a la actriz, a la cantante que viene y le da un beso, está usando su mente para pecar. Y fíjate bien, nuestra cabeza es, nuestro cerebro, nuestra mente es un punto de apoyo para el reino de Dios o es un punto de apoyo para el reino del enemigo. Nosotros entonces tenemos que cubrir nuestra cabeza, pero fíjate bien por qué. El casco es el casco de la salvación. Yo ya mencioné esto un poquito el día anterior que hablamos de este tema, pero lo quiero volver a tocar porque es importante. El casco es de la salvación. Fíjate bien, hay cosas que tenemos que evitar. Tenemos que proteger nuestra imaginación, tenemos que protegerla de imaginaciones sucias, de imaginaciones necias, de imaginaciones nefastas. Te voy a dar un ejemplo. Hay gente que en su mente ha asesinado a alguien o ha matado a alguien, ha pensado en cómo hacerle para que cierta persona no viva más. Pero en la vida real, en el día a día, jamás se atrevería ni siquiera a levantarle una mano. Sin embargo, la escritura me dice que lo que yo imagino, lo que yo pongo en mi mente, ya me hace pecador. Por ejemplo, Jesús dio un ejemplo muy básico, muy elemental, pero ahí está. Y nos da un principio que es real. Dice, cualquiera de los hombres, cualquiera de ustedes, antes les fue dicho que cualquiera que adultere con la mujer de su prójimo o que desea a la mujer de su prójimo será reo de muerte. Pues yo les digo que cualquiera que siquiera piensa en ella ya es reo de muerte porque en su corazón ya pecó. Es decir, en su mente, en su imaginación ya ocurrió el evento. Y platicando con diversas personas en algunas situaciones que me ha tocado aconsejar, porque algunas personas se acercan con uno y piden consejo, ¿no? Sobre situaciones. Por ejemplo, una pareja estaba por divorciarse y uno de ellos estaba pensando en que cómo fue que llegaron a tal cosa, cómo llegaron a tal situación. Y uno de ellos decía, es que en realidad yo pues cada rato me hacía imágenes en mi cabeza con cierta persona, y él mencionó a la persona. Y en ocasiones pues ya me miraba haciendo esto y haciendo aquello. Y cuando una vez tuve una interacción con esa persona y vi que era muy amable, y que cuando yo le dije algo que no debía de haberle dicho, pero no sé, algo le dije sobre su cabello, que era bonito, que no sé qué, y la persona dijo, ay, gracias, y se sintió halagada. Entonces empezaron a fluir las cosas y empezaron a pasar las cosas que yo me había imaginado, y yo ya había dicho en mi cabeza, y si me dijera esto, yo le diría esto, y si me dijera aquello, yo le diría esto otro. Y entonces el hecho es de que estas personas estuvieron estuvieron en relación, y ya fuera del matrimonio, una con la otra, y forzosamente todo lo que pasó en su cabeza pasó después en la vida real. Pero incluso si no hubiera pasado nada aquí afuera en la vida real,
en su mente ya había pasado. Y Jesús dijo que si un hombre piensa en una mujer de esa manera, él ya pecó. Igual, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que evitar los pensamientos y las cosas que no nos ayudan, porque la imaginación protegida, la imaginación cuidada, más la palabra de Dios en nuestra boca, activan la fe. Otra vez lo voy a decir, nuestra imaginación bien protegida, nuestra mente bien protegida, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones bien protegidos, más la palabra de Dios en nuestra boca, activan la fe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De nuevo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es en realidad la mente. La mente es lo que protege el yelmo, y el yelmo es de la salvación. Por lo tanto, si protejo mi mente, protejo mi salvación. Si proteges tus pensamientos, tu estado mental, tus imaginaciones, estás protegiendo tu salvación. Hermana, hermano, ¿por qué muchas personas no son más usadas por Dios? Porque su mente está consistentemente pensando en cosas que no corresponden al camino de Dios. Entonces, si tú estás activamente pensando en qué Dios va a hacer, en cuándo Dios lo va a hacer, en cómo Dios lo va a hacer, y si tú te imaginas las cosas, si tú las visualizas en tu corazón, en tu mente, si tú estás poniéndole palabra a ese pensamiento, por ejemplo, tú te imaginas tocando a una persona en sus rodillas para que sea sana porque no puede caminar, y tú dices, ves en tu cabeza, imaginas aquella ocasión en que Pedro y Juan subían a la oración y le dijeron, en el nombre de Jesucristo lo que tengo te doy, y tú te visualizas a ti mismo haciendo ese tipo de cosas, vas a empezar a ver cosas surgir. Recientemente una persona pidió la oración porque está enfermo de cáncer, en estado terminal, está desahuciado por los médicos, y empezamos a orar por esa persona, pero no nada más oramos por ella, sino que constantemente estamos visualizando a la persona en bienestar. No hace mucho también una persona pidieron la oración por ella porque tiene bajas las plaquetas, tiene un problema sí, le hicieron unos estudios, está embarazada, va a tener un bebé, etcétera, etcétera, y está así. Cuando yo estaba leyendo la petición, yo en mi cabeza yo veía unas manos meterse en su interior, unas manos grandes que asumo que son las manos de Dios, que empezaban a tocar cosas muy pequeñas de color blanco en su cuerpo. Eran como unos globos blancos pequeñitos que él tocaba, y había más y se multiplicaban, y había más y había más y había más, y había unos globitos rojos y unos globitos blancos, y esos globitos rojos y esos globitos blancos empezaban a multiplicar. Y yo eso lo vi en el momento en que estaban leyendo. Entonces, cuando la persona todavía ni siquiera acababa de escribir, cuando yo estaba escribiendo lo que estaba viendo, yo decía, las manos del Señor, o la mano del Señor se está moviendo para corregir el problema y el error que tiene ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Hermano, quiero que tú sepas que realmente en ese momento, cuando yo lo estaba viendo, no era nada más una visión que vino de afuera. Era algo que internamente yo estaba también pensando, pero cuando se juntan las dos cosas y viene la imagen de parte de Dios y tú estás preparado para recibir esa imagen, entonces tu imagen interna va a empatar, va a estar alineada con la imagen de Dios, pero tienes que estar activamente practicando, cuidando tu salvación, porque tu salvación no depende de las manos. Mucha gente cree que la salvación depende de lo que hace, pero eso ya lo sabemos, los que somos cristianos, que somos creyentes evangélicos, sabemos que las obras no nos salvan. La salvación no depende de las obras o de las manos, depende de la mente, por eso se llama el casco de la salvación y no los guantes de la salvación. Tú lees todo el capítulo 6 de Efesios, no vas a encontrar guantes, vas a encontrar casco para la salvación. Te tengo que preguntar esto, ¿tú proteges tu mente? ¿Tú proteges tu estado mental? ¿Tú proteges tus imaginaciones? ¿Estás protegiendo tu salvación? Cuando tus hijos salen y que salen, hay veces que, bueno, nuestros hijos, si no son conversos, van a vivir su vida según ellos, ¿cierto?
Pero cuando yo veo que salen mis hijos y me los empiezo a imaginar, yo me los empiezo a imaginar portándose serios, cuidando su forma de hablar, siendo buenas personas, tratando bien a los demás, respetando, etcétera, etcétera. Me los imagino como quiero que sean y le pido a Dios que los ponga en esa línea, que los alinee, que los proteja, que los cuide, que no los deje caer en tentación, que no los deje portarse mal, que le envíe ángeles y que los ángeles protejan su bienestar, su salud, su etcétera, etcétera, etcétera. Porque imagínate, muchos de los papás somos muy, pero muy pesimistas, fatalistas, y así seamos los más oradores, los más ayunadores, los más etcétera, y a lo mejor hasta los tenemos en oración, pero en nuestra cabeza, en cuanto salen, ya se va a pecar otra vez. Y ya estamos viendo todo lo que va a ser en nuestra mente, lo estamos viendo. ¿Qué crees que estás haciendo? Estás haciendo una proyección espiritual de lo que va a ocurrir en el ámbito físico. Por eso es importante que tú cuides lo que piensas. A veces no estamos siendo tan conscientes de lo que estamos haciendo, hermano, en nuestra mente. Entonces tú tienes que proteger tu mente. ¿Por qué? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, si usted piensa estar firme, entonces no caiga ni en el juego más blandito que el enemigo nos pone, que son la familia, que son los hijos, la mujer, el hombre que es celoso. Cuando sale la esposa, en su cabeza empiezan a volar imágenes e imágenes e imágenes. ¿Y a qué cree que se proyecta? A la esposa o el esposo, es decir, a su pareja, con otra persona. Y ya de estar hablando con fulano, ya de estar platicando de esto, ya le de estar dando la mano a X, etcétera. ¿Tú qué crees que está proyectando en el ámbito espiritual esa persona? Pues lo mismo ocurre. Tú haces una oración de sanidad, pero luego tú te imaginas a la persona muriéndose. Entonces estás proyectando la muerte, no estás proyectando la sanidad, estás imaginando una cosa. Por eso tienes que cuidar lo que pones en tu mente. Mira, Satanás o Lucifer, cuando estaba en el cielo, solo tuvo que pensar en subir más alto que Dios para que Dios lo desechara. Él pensó y dijo en su corazón. Si tú lo lees, dice la Biblia, y dijo en su corazón. Es decir, que solamente lo pensó. Subiré más alto, haré mi trono más por encima. Y Dios lo desechó inmediatamente. Hay muchos que jamás llevarán a otra persona a su cama. Hay muchos que jamás van a llevar a alguien a su alcoba, pero en su mente han metido a vecinos, a compañeros, a amigas, a personas X y Y, Z y J. Es decir, el hecho de que tú no llegues a consumar un acto no quiere decir que en el ámbito espiritual no se haya hecho. Y tienes que cuidar tu mente, porque otra vez hay mucha gente que en su mente ha hecho toda clase de mal, toda clase de pecado, pero aunque en su vida diaria no haga ese tipo de pecado, si lo está haciendo en su mente, créeme, hermano, que su mente está errada. En Romanos 8:7 nos dice que la mente carnal o la mente que es gobernada por la carne es enemiga de Dios, porque no entiende a Dios, porque no aprecia a Dios, porque no busca a Dios. Es enemiga de Dios. La mente carnal es la que debe de morir. Por eso Pablo decía, el bien que no quiero hacer es el que hago, porque muchas veces terminaba pensando en cosas que no quería hacer, pero las terminaba, si te fijas, es decir, no es algo privativo de los hombres y de las mujeres de hoy. Incluso se habla de Elías como una persona igual que nosotros, con pasiones, con emociones, con sensaciones, con sentimientos iguales a las de nosotros. También Pablo dice que todas estas cosas que nos pasan a nosotros le pasan a cualquier otra persona en el mundo. Es decir, nadie es especial. Lo que nos hace distintos es que nuestro pensamiento sea distinto. Conforme a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, tenemos que ir mejorando, tenemos que ir cambiando. Al enemigo lo derrotamos o lo resistimos en el espíritu de nuestra mente. Lo negativo, lo fatalista, lo derrotista, lo victimista, lo destructivo, lo desorientador, todo eso es parte de la mente carnal. Derriba la imaginación negativa con la voz del Espíritu Santo. Como cuando estás abstraído, alguien te habla, por ejemplo, fíjate bien, una cosa que tienes que empezar a hacer es sacarte a ti mismo de un pensamiento negativo hablando.
Por ejemplo, imagínate, una persona está, como decía mi mamá, embobada. Mi mamá me decía a mí que me embobaba porque yo soy una persona pienso mucho, mi cabeza siempre vuela, imagino muchas cosas. Y entonces, a lo mejor yo en mi cabeza estaba jugando fútbol en el patio, en la calle o en la cancha, pero llegaba mi mamá y me veía todo abstraído, volteando hacia arriba, y de pronto me gritaba, ¡Obed! Y yo tenía que voltear de pronto y ya no podía seguir pensando lo que estaba pensando. Eso justamente es lo que tú tienes que hacer para romper. Cuando el enemigo te pone a pensar cosas, cuando tú te empiezas a pensar cosas, di Jesús, di Juan, di María, di Alberto, di como te llames, pero llámate a ti mismo. Es decir, despiértate, derriba la imaginación negativa con la voz. Y si dices la palabra, mejor. Y si reclamas o clamas al nombre de Cristo, mejor. Alguien te llama y entonces viene la interrupción. El enemigo imita y replica todo lo que Jesús hace o ha hecho. Él viene a tentar a Jesús con pensamientos en aquel momento en el que él estaba en el desierto. Lo tienta con pensamientos. Los pensamientos no eran malos. Jesús tenía hambre, ¿cierto? Si estaba en el desierto y tenía 40 días ayunando, entonces viene el enemigo y lo tienta. ¿Con qué lo tienta? Con algo que él necesita. ¿Era malo pensar en pan? No era malo pensar en pan. Pero fíjate bien lo que pasó. El diablo no tenía cuerpo físico. Cuando le decía a Jesús, dile al pan, él en realidad era una piedra. Dile al pan, háblale al pan, le decía, pero no era un pan, era una piedra. Es decir, él estaba aprovechando o tratando de aprovechar que Jesús estaba en esta circunstancia, y Jesús era una persona que usaba mucho su mente para ver, para orar, para proyectar, porque él ya estaba viendo pan. Por eso le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué no le dijo otra cosa? Porque, es cierto que Jesús le responde que el pan, pero ¿por qué no mencionó las piedras, Jesús? Porque Jesús sabía hacia dónde iba la imaginación. Él sabía que él era capaz de que esa cosa que él veía como una piedra, en ese momento la estaba viendo como un pan. Y siendo Jesús el ser más poderoso del universo, encarnado en este lugar, podía hacer lo que se le placiera. Sin embargo, decidió obedecer la palabra. Por eso tú te despiertas a ti mismo con la palabra, te sacas a ti mismo del mal pensamiento a través de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Al abrir los ojos, declara la palabra. Cuando te levantes, esa es la mejor forma de empezar tu día. Declara la palabra, declara lo que es el escudo. Esa palabra empieza a imaginarla en tu cabeza. Declara que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. No como muchos hacen, que se levantan y dicen, ay, a ver cómo me va este día. Ay, no sé cómo le voy a hacer. Ya apenas me levanté, ya voy bien cansado. Imagínate, cuando una persona empieza su día pensando de esa manera, está pensando fatalista, negativa, está pensando víctima, está pensando destructivo. Si una persona dice, el día de ayer no me fue tan bien, a ver cómo me va hoy, generalmente su día no va a ser tan bueno. Pero si su vida está basada en la palabra de Dios, dice, me acosté y dormí y me levanté porque el Señor me sustentaba y gobierna mi vida, y Él me va a dar bendición, porque nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y mi vida va a mejorar, y mi mes va a terminar bien, y mi semana va a empezar o va a terminar bien, porque Dios está conmigo, porque Dios es mi escudo, Dios es mi adarga, Él es mi fortaleza, Él es mi proveedor, Él es mi pastor y nada me faltará. Imagínate, hermano, tu día debe de empezar con la palabra. Tienes que empezar y mantenerla en la palabra. Por eso a Josué le dijeron, medita de noche y de día en la palabra. En este libro de la ley, medita en él de día y de noche. De ti no se apartará ni diestra ni siniestra, porque de esa manera vas a mantener tu mente libre para la oración, para la alabanza, para la bendición. Hermano, cuando alinees tu mente con la mente de Cristo, vas a estar en un estatus de poder y de autoridad. Que el Señor te bendiga.
Bye.